Temblaba de frío y silencio, abandonada en una estación de tren helada con nada más que una bolsa de enfermera y un nombre arruinado. Él no había hablado en 5 años, hasta que la vio. Lo que hizo a continuación se convirtió en una historia que toda la frontera nunca olvidaría. Podría haberse marchado, o haberla llevado hasta la luz del fuego, pero lo que hizo a continuación fue algo que toda la frontera nunca olvidaría. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El viento aullaba como un animal herido a través de las calles vacías de Hartwell Junction, arrastrando consigo cristales de hielo que cortaban la piel expuesta como pequeñas dagas. Gage Laramie tiró de las riendas de su caballo, entornando los ojos contra la furia de la tormenta que se avecinaba. El cielo tenía el color plomizo de una pistola vieja, y el aire olía a nieve y a problemas. No debería haber venido al pueblo. Sus vaqueros le habían advertido sobre la tormenta que se acercaba desde el norte, una bestia de hielo y viento que prometía ser la peor del invierno. Pero necesitaba esas provisiones médicas para el ganado, y esperar significaba arriesgarse a perder una docena de cabezas o más. En su rancho, las pérdidas se medían en dólares, y Gage había aprendido hace mucho tiempo que cada dólar perdido era una cicatriz que no sanaba fácilmente. A los 38 años, Gage había construido un imperio de la nada. Desde los días cuando sus botas tenían agujeros y su estómago rugía de hambre, hasta convertirse en el hombre más rico del condado. Pero la riqueza tenía un precio que pocos entendían: la soledad que venía con la desconfianza, el aislamiento que protegía tanto como aprisionaba. Mientras su caballo avanzaba trabajosamente por la calle principal, Gage notó que las ventanas de las casas ya estaban cubiertas con tablones. Los comerciantes habían cerrado temprano, y hasta el salón de Murphy tenía las puertas atrancadas. Hartwell Junction se había convertido en un pueblo fantasma, esperando que la tormenta pasara como un juez implacable. Fue entonces cuando la vio. Una figura solitaria en el banco de la estación de tren, encorvada contra el viento como un sauce quebrado. Al principio pensó que era un bulto de ropa abandonado, pero algo en la forma, en la manera en que se mecía ligeramente, le hizo detener el caballo. Eleanor Whitmore había llegado a Hartwell Junction 3 días atrás con un billete de tren que no valía el papel en el que estaba impreso. El ferrocarril había suspendido el servicio debido a las nevadas tempranas, pero nadie se había molestado en informárselo a una mujer que había gastado sus últimos ahorros en un pasaje hacia el oeste, hacia cualquier lugar que estuviera lejos de Chicago, lejos de las mentiras que habían destruido su vida, lejos de los hombres poderosos que habían convertido su integridad en su condena. Durante 3 días había esperado en el banco de la estación, con la esperanza de que algún tren milagroso apareciera. Su abrigo de lana, apropiado para los inviernos urbanos de Chicago, era tan útil contra el frío de Wyoming como una sombrilla contra un huracán. La comida que había empacado se había agotado el segundo día, y el poco dinero que le quedaba apenas había servido para una habitación en la pensión de la señora Kettering por una noche. Cuando Gage se acercó, pudo ver que la mujer temblaba violentamente. Su respiración salía en pequeñas nubes que se disipaban rápidamente en el aire helado. Tenía el cabello castaño escapándose de un moño que había perdido la batalla contra el viento, y sus manos, sin guantes, estaban rojas y agrietadas por el frío. «Señorita», llamó Gage, desmontando de su caballo. Ella levantó la cabeza lentamente, como si el simple acto requiriera un esfuerzo sobrehumano. Sus ojos, del color del café con leche, estaban vidriosos por la hipotermia, pero había algo en ellos que lo detuvo en seco. No era desesperación lo que vio, sino una determinación feroz, como si se negara a rendirse incluso mientras su cuerpo la traicionaba. «El tren», murmuró con voz ronca. «¿Ha pasado ya el tren?» Gage se acercó más, notando el temblor en sus labios, el tinte azulado en la punta de sus dedos. Esta mujer estaba muriendo de frío, y lo sabía. «No hay tren, señorita. No hasta que pase la tormenta, y eso podría ser semanas». La información pareció golpearla como un puñetazo físico. Sus hombros se hundieron, y por un momento, Gage pensó que se desmayaría, pero se las arregló para enderezarse, reuniendo los últimos vestigios de su orgullo como un escudo contra el mundo. Entonces, supongo que esperaré», dijo, aunque las palabras salieron entrecortadas por el frío.
Gage la estudió durante un largo momento. En su experiencia, las mujeres que llegaban solas a Hartwell Junction eran de dos tipos: buscadoras de fortuna o mujeres huyendo de algún tipo de problema. Esta no parecía ser del primer tipo. Su ropa, aunque de buena calidad, estaba desgastada en los bordes, y había una dignidad en su postura que hablaba de crianza, no de cálculo. «No va a sobrevivir a esta tormenta ahí afuera», le dijo con la brusquedad que caracterizaba todas sus conversaciones. Ella lo miró con esos ojos que parecían ver demasiado. «Esa es mi decisión, señor Laramie, Gage Laramie». Reconoció el nombre, por supuesto. Incluso en Chicago había oído hablar del misterioso millonario de Wyoming que había construido un imperio ganadero desde la nada. Los periódicos lo describían como un hombre tan frío como los inviernos de las montañas, tan impenetrable como las fortalezas que construía alrededor de su propiedad. «Señor Laramie», continuó, luchando por mantener la voz firme, «aprecio su preocupación, pero puedo cuidarme sola». Era una mentira, y ambos lo sabían. Pero Gage reconoció el orgullo que la impulsaba, porque era el mismo orgullo que lo había mantenido en pie durante los años más oscuros de su propia vida. El mismo orgullo que lo había llevado a rechazar la caridad cuando no tenía nada, a construir muros alrededor de su corazón después de que la guerra le arrebatara todo lo que amaba. El viento se intensificó, y los primeros copos de nieve comenzaron a caer, gordos y pesados como lágrimas congeladas. Gage sabía que tenía una decisión que tomar. Podía montarse en su caballo, dirigirse a casa y dejar que esta mujer obstinada enfrentara sola las consecuencias de su orgullo. Sería lo más fácil, lo más seguro, lo que habría hecho cualquier otro día de los últimos 20 años. Pero algo en la manera en que ella se aferró al banco, en la determinación feroz que brillaba en sus ojos incluso mientras su cuerpo se rendía al frío, lo detuvo. Quizás fue el reconocimiento de un alma gemela, otro superviviente de las guerras que no se libraban en campos de batalla, sino en las profundidades del corazón humano. «Señorita», comenzó, dándose cuenta de que no sabía su nombre. «Whitmore, Eleanor Whitmore, pero me llaman Ella. Señorita Whitmore, soy muchas cosas, pero no soy un hombre que deja que las mujeres se congelen hasta morir en mi territorio». Sin esperar una respuesta, se dirigió a su caballo y regresó con una manta gruesa de lana. Se acercó a ella, y por un momento, sus ojos se encontraron. Había historias en esa mirada, secretos y dolor que reconocía porque llevaba los mismos en su propia alma. «No puedo», comenzó ella, pero las palabras se perdieron cuando él le puso la manta alrededor de los hombros. «No es caridad», le dijo con voz más suave de lo que había usado en años. «Es supervivencia». Ella lo miró con una mezcla de gratitud y sospecha que él entendió perfectamente. La confianza era un lujo que ninguno de los dos podía permitirse fácilmente. «Mi carruaje está aquí», continuó Gage. «Puede quedarse en mi rancho hasta que pase la tormenta y los trenes vuelvan a funcionar». «No conozco nada sobre usted», murmuró ella, aunque ya estaba luchando por ponerse en pie. «Y yo no sé nada sobre usted», respondió él, ofreciéndole su brazo. «Pero conozco algo sobre el frío, y sé que mata sin preguntar nombres ni historias». Cuando ella se apoyó en él, Gage sintió lo frágil que estaba, como un pájaro herido que había agotado toda su fuerza en volar. La ayudó a subir al carruaje, notando cómo sus manos temblaban incluso con la manta, cómo luchaba por mantener los ojos abiertos. Mientras azuzaba a los caballos hacia su rancho, Gage no podía saber que estaba llevando más que una mujer medio congelada a su casa. Estaba llevando una revolución silenciosa, una fuerza que cambiaría no solo su propia vida, sino el corazón mismo de Hartwell Junction. La tormenta rugía a su alrededor, pero por primera vez en 20 años, Gage Laramie no se sentía completamente solo en el frío. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El peso silencioso de la mujer a su lado en el carruaje era una presencia extraña, casi olvidada. La sensación de ser responsable por algo más que ganado y tierra. Ella había perdido la conciencia a medio camino hacia el rancho, su cuerpo finalmente rindiéndose a la hipotermia que había estado combatiendo durante horas. Gage la había cubierto con otra manta, notando cómo su respiración era laboriosa
y sus labios habían adquirido un tinte preocupante. Cada vez que las ruedas del carruaje golpeaban un bache, ella se estremecía ligeramente, pero no despertaba. El rancho Laramie se alzaba contra la tormenta como una fortaleza de piedra y madera, sus ventanas iluminadas cortando la oscuridad como ojos dorados. Gage había construido esta casa para que fuera impenetrable. Muros gruesos, puertas sólidas y suficiente espacio para que un hombre pudiera perderse en sus propios pensamientos. Era un hogar diseñado para la soledad, y hasta esta noche, eso había sido exactamente lo que él quería. Tommy Hawk, Red Cloud, salió corriendo desde los establos cuando oyó acercarse el carruaje, su figura ágil cortando la nieve como una sombra. A los 19 años, Tommy poseía la intuición silenciosa de su herencia nativa, mezclada con la lealtad feroz de alguien que había sido salvado cuando más lo necesitaba. «Señor Gage», gritó por encima del viento. «¿Está herido?» «No soy yo», respondió Gage, saltando del carruaje. «Hay una mujer aquí. Está casi congelada». Los ojos oscuros de Tommy se ensancharon cuando vio la figura inmóvil envuelta en mantas. Sin hacer preguntas, una de las cualidades que Gage más valoraba en el muchacho, ayudó a levantar cuidadosamente a Ella del carruaje. «Está fría como el hielo», murmuró Tommy. «¿Quiere que vaya por May Calloway?» Gage asintió brevemente. May era la partera del pueblo, una mujer de lengua afilada y manos hábiles que no temía a nadie, incluyéndolo a él. Si alguien podía ayudar a esta mujer, era Mae. «Dile que venga inmediatamente». «¿Y Tommy?» Gage se detuvo, las palabras extrañas en su boca. «Que traiga lo que necesite para alguien que ha estado expuesto al frío demasiado tiempo». Mientras Tommy desaparecía en la tormenta, Gage llevó a Ella al interior de su casa. La gran sala estaba dominada por una chimenea de piedra que crepitaba con un fuego reconfortante, pero incluso cerca del calor, ella siguió temblando. La depositó cuidadosamente en el sofá de cuero, notando por primera vez los detalles que la crisis había oscurecido. La tela fina pero desgastada de su vestido, las pequeñas cicatrices en sus manos que hablaban de trabajo duro, la manera en que incluso inconsciente mantenía una postura digna. Ella no era una mujer ordinaria. Eso estaba claro en cada línea de su rostro, en la forma en que había enfrentado la muerte con determinación, en lugar de pánico. Había algo en ella que le recordaba a sí mismo en los días más oscuros después de la guerra, esa mezcla particular de orgullo y desesperación que solo venía de haber perdido todo lo que importaba. May Calloway llegó 40 minutos después, sacudiendo la nieve de su abrigo como un oso emergiendo de hibernación. Era una mujer robusta de 50 y tantos años, con cabello gris recogido en un moño severo y ojos que habían visto suficiente sufrimiento humano para llenar varios cementerios. «Gage Laramie», dijo sin preámbulos, acercándose al sofá. «En todos mis años, nunca pensé que vería el día en que trajeras a una mujer a esta fortaleza tuya. No es lo que piensas, Mae». «Ah, ¿no?» Mae se arrodilló junto a ella, colocando una mano experimentada en su frente. «Entonces, ¿qué es exactamente?» Gage luchó por encontrar las palabras. ¿Qué era exactamente? Un impulso, un momento de debilidad, un acto de decencia humana básica que se sentía tan extraño como hablar un idioma olvidado. «La encontré medio muerta en la estación», dijo finalmente. «No podía dejarla allí». Mae asintió, pero sus ojos permanecieron fijos en él con una intensidad que lo incomodaba. Había conocido a Mae durante 15 años, y ella era una de las pocas personas en Hartwell Junction que no se dejaba intimidar por su riqueza o su reputación. «Hipotermia severa», murmuró Mae, examinando a ella. «Pero su pulso es fuerte. Es una luchadora esta». Durante la siguiente hora, Mae trabajó con la eficiencia silenciosa de alguien que había salvado vidas desde antes de que Gage construyera su imperio. Calentó mantas, preparó tés medicinales y gradualmente comenzó el proceso de devolver el calor al cuerpo de ella, sin causar shock. «¿De dónde viene?», preguntó Mae mientras aplicaba ungüento en las manos agrietadas de ella. «No lo sé. Dijo que se llamaba Eleanor Whitmore. Estaba esperando un tren». «¿Un tren?». Mae levantó una ceja. «Los trenes no han corrido por aquí en 2 semanas». Gage se encogió de hombros, pero la información lo intrigaba. ¿Qué tipo de mujer esperaba un tren que no existía durante 3 días en medio de una tormenta? ¿Desesperación? ¿Ignorancia?
o algo más profundo. Cuando ella finalmente despertó, era casi medianoche. Sus ojos se abrieron lentamente, confundidos al principio, luego gradualmente enfocándose en el techo de vigas de madera por encima de ella. Se sentó abruptamente, mirando alrededor de la gran sala con una mezcla de admiración y alarma. ¿Dónde? Su voz era ronca, pero más fuerte que antes. «Está en mi casa», dijo Gage desde su silla junto al fuego. «Está a salvo». Ella lo miró, y él pudo ver el momento exacto en que la memoria regresó. La estación, el frío, el viaje en carruaje a través de la tormenta. Sus mejillas se sonrojaron, pero no de vergüenza, de algo más complejo, más peligroso. «No debería estar aquí», dijo, intentando ponerse en pie. Mae la detuvo con una mano firme en el hombro. «Niña, casi te moriste de frío. No vas a ir a ninguna parte hasta que estés completamente recuperada». «No entiende». Ella luchó suavemente contra la restricción de Mae. «No puedo. Mi reputación». «¿Qué reputación?», preguntó Mae con sequedad. «Nadie en este pueblo te conoce, y los que importan no van a juzgar a una mujer por sobrevivir». Pero Gage vio algo más en los ojos de ella, un miedo que iba más allá de las convenciones sociales. Era el miedo de alguien que había sido juzgado antes, y duramente. «¿De qué estás huyendo?», preguntó, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Ella se quedó completamente inmóvil, y el silencio se extendió entre ellos como un abismo. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «¿Qué le hace pensar que estoy huyendo de algo? Una mujer no viaja sola al territorio de Wyoming en invierno a menos que tenga muy buenas razones para irse de donde estaba». Fue una suposición calculada, pero la manera en que ella se estremeció le dijo que había dado en el blanco. Mae miró entre los dos con interés creciente, reconociendo la tensión que crepitaba en el aire como electricidad antes de una tormenta. «Eso no es asunto suyo», dijo ella finalmente, pero sin veneno en las palabras. «Tal vez no». Gage se recostó en su silla. «Pero mientras esté bajo mi techo, su seguridad sí es asunto mío». Era una declaración simple, pero el peso de ella cayó sobre la habitación como una piedra en agua tranquila. Mae sonrió ligeramente, reconociendo algo que Gage aún no había admitido ni siquiera para sí mismo. «El tren», comenzó ella. «¿Cuándo volverá el servicio?» «No antes de que termine el invierno», respondió Mae. «Tal vez en marzo, si tenemos suerte». El impacto de esta información fue visible en el rostro de ella. Sus ahorros se habían agotado, no tenía trabajo ni lugar donde quedarse, y ahora estaba atrapada en un territorio extraño hasta la primavera. Pero en lugar de desmoronarse, Gage vio cómo se enderezaba, reuniendo su orgullo como armadura. «Entonces trabajaré», dijo con determinación. «Puedo cocinar, limpiar, ayudar con trabajos médicos. No aceptaré caridad». Mae y Gage intercambiaron una mirada. Había algo hermoso y terrible en la dignidad férrea de esta mujer, en su negativa a ser salvada sin dar algo a cambio. «Hay un potro enfermo en el establo», dijo Gage lentamente. «Si realmente conoces sobre medicina». Los ojos de ella se iluminaron con el primer brillo de esperanza real que había mostrado. «Era enfermera en Chicago. He tratado de todo, desde heridas de bala hasta neumonía. Y así, en una noche de tormenta en las montañas de Wyoming, 3 vidas se entrelazaron de maneras que ninguno de ellos podría haber previsto». Mientras la nieve seguía cayendo afuera, dentro de la casa de Gage Laramie se estaba escribiendo una nueva historia, una que cambiaría no solo sus propios destinos, sino el corazón mismo de Hartwell Junction. Mientras la nieve seguía cayendo afuera, dentro de la casa de Gage Laramie se estaba escribiendo una nueva historia, una que cambiaría no solo sus propios destinos, sino el corazón mismo de Hartwell Junction. Los siguientes días trajeron una rutina extraña pero cómoda. Ella demostró sus habilidades médicas salvando al potro enfermo, y Gage se sorprendió observándola trabajar con una fascinación que no había sentido en años. Era la segunda semana desde que ella había llegado al rancho cuando todo cambió. Tommy irrumpió en la cocina esa mañana con los ojos brillantes de preocupación y las mejillas enrojecidas por el frío. «Señor Gage», dijo sin aliento, «hay un hombre en el pueblo haciendo preguntas. Preguntas sobre una mujer». Ella, que había estado preparando el desayuno, se quedó inmóvil.
La cuchara de madera se detuvo a medio camino de remover la avena, y Gage pudo ver la tensión que se apoderó de sus hombros como una cuerda siendo tirada hasta el punto de ruptura. «¿Qué tipo de preguntas?», preguntó Gage, aunque por la palidez súbita de él ya sospechaba la respuesta. «Está buscando a una señorita Whitmore. Dice que es de Chicago, que tiene asuntos legales pendientes con ella». Tommy miró nerviosamente hacia ella. Es un hombre elegante, con traje caro y maneras suaves, pero hay algo en él que no me gusta, algo peligroso. Ella dejó caer la cuchara. El sonido de la madera golpeando el suelo resonó en la cocina como un disparo. Cuando se volvió hacia ellos, su rostro había perdido todo color. «Silas», susurró, y en esa sola palabra había tanto miedo y amargura que Gage sintió algo feroz despertar en su pecho. «¿Lo conoces?», preguntó, aunque la respuesta era obvia. Ella se apoyó contra la mesa de la cocina, como si necesitara el soporte para mantenerse en pie. Durante un largo momento, no habló. Cuando finalmente lo hizo, su voz temblaba con una emoción contenida. «Silas Crane. Se detuvo, luchando por encontrar las palabras. «Es la razón por la que tuve que irme de Chicago». Gage se acercó un paso, notando cómo ella se estremecía ligeramente. Era como observar a un animal herido decidiendo si confiar o huir. «¿Qué quiere de ti?». Las palabras salieron en un torrente, como si una presa hubiera finalmente cedido después de semanas de presión acumulada. «Fui enfermera en el Hospital General de Chicago durante 5 años. Una noche trajeron a una mujer joven, golpeada brutalmente. Estaba muriendo». Ella cerró los ojos, reviviendo la memoria. Era la amante de Marcus Crane, primo de Silas. Marcus la había golpeado durante una discusión sobre dinero. Ella me suplicó que dijera la verdad si moría. Gage escuchó en silencio, pero pudo sentir la rabia comenzando a crecer en sus entrañas como un fuego lento. «Murió esa noche», continuó ella. «Al día siguiente, Marcus Crane apareció con un doctor corrupto y me ordenaron firmar un certificado de defunción que decía que había muerto de neumonía. Cuando me negué, su voz se quebró ligeramente. Silas se aseguró de que fuera despedida. Difundió rumores de que había estado robando medicinas, que era una borracha, que no se podía confiar en mí. En 2 semanas, no había un hospital en Chicago que me empleara». Tommy murmuró algo en su lengua nativa que sonó como una maldición. Gage sintió sus manos cerrarse en puños. «¿Y ahora está aquí? Para silenciarme permanentemente», dijo ella con una calma terrible. «O para arrastrarme de vuelta a Chicago para enfrentar cargos falsos. Silas no tolera cabos sueltos». Gage estudió su rostro, viendo en él la misma determinación férrea que había admirado desde la primera noche. Esta mujer había perdido todo por hacer lo correcto y aún así no mostraba signos de arrepentimiento. «¿Tienes pruebas?», preguntó. «Tengo mi testimonio, y el de otras 2 enfermeras que estuvieron presentes esa noche, pero contra el dinero de los Crane». Se encogió de hombros con una amargura que le dolió ver. Tommy se aclaró la garganta. «Hay más, señor Gage. El hombre está hospedado en el hotel de Murphy, pero ha estado hablando con la señora Thorne, y ya sabe cómo es ella para esparcir chismes. Agatha Thorne». Gage conocía bien a la matrona social de Hartwell Junction. Era una mujer que coleccionaba secretos como otros coleccionaban monedas, y los gastaba con la misma facilidad. «¿Qué le dijo?», preguntó ella, aunque parecía temer la respuesta. «Que había una mujer misteriosa quedándose en el rancho Laramie, que llegó en circunstancias sospechosas». Tommy hizo una pausa. «También mencionó que había visto a la mujer en el mercado ayer, comprando provisiones conmigo». Gage vio cómo el color abandonaba completamente el rostro de ella. Había sido cuidadosa durante las últimas 2 semanas, raramente aventurándose fuera del rancho. Pero ayer había insistido en acompañar a Tommy al pueblo para comprar hilo médico para tratar a uno de los caballos heridos. «Me vio», dijo con voz apenas audible. «Silas me vio. ¿Estás segura? Un hombre como Silas no viene hasta Wyoming basándose solo en rumores». Ella se enderezó, y Gage pudo ver el momento exacto en que tomó su decisión. «Tengo que irme. Ahora». «¿A dónde?». La voz de Gage salió más áspera de lo que había pretendido. «No hay trenes. Las carreteras están bloqueadas por la nieve, y no tienes dinero». «Entonces caminaré». Había una desesperación feroz en sus ojos. «No voy a traer problemas a su casa, señor Laramie. Ya ha hecho suficiente por mí».
¿Problemas? Gage dio un paso hacia ella, y algo en su expresión la hizo retroceder hasta que su espalda tocó la pared. ¿Crees que le tengo miedo a un hombre elegante de Chicago? No lo entiende, susurró ella. Silas tiene dinero, conexiones, poder. Puede destruir vidas con una palabra. Puede intentarlo. Las dos palabras cayeron en la cocina como piedras en agua quieta. Tommy sonrió lentamente, reconociendo el tono que había escuchado solo unas pocas veces antes, cuando Gage Laramie había decidido que algo era suyo para proteger. «Señor Gage», comenzó ella. «No». Él se acercó hasta que estuvieron cara a cara, sus ojos grises encontrando los de ella. «Dijiste que perdiste todo por hacer lo correcto. Yo he perdido muchas cosas en mi vida, pero nunca mi respeto por la gente que tiene el coraje de mantenerse firme cuando importa». Ella lo miró con una mezcla de esperanza y terror que le partió algo en el pecho. No puede luchar contra él. Es demasiado poderoso. Tal vez. Gage sonrió, y era la sonrisa de un hombre que había construido un imperio a pesar de que el mundo entero apostara en su contra. Pero él nunca ha luchado contra mí. Esa tarde, mientras la nieve finalmente cesaba, Gage cabalgó hacia Hartwell Junction. No había hablado con ella sobre lo que planeaba hacer, pero pudo ver en sus ojos que ella sabía que algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. En el salón de Murphy, encontró a Silas Crane exactamente como Tommy lo había descrito: elegante, suave y peligroso de la manera que solo los hombres acostumbrados al poder absoluto podían ser. Estaba sentado en una mesa de esquina, bebiendo whisky caro y estudiando a todos los que entraban como un depredador, evaluando posibles presas. Cuando Gage se acercó, Silas levantó la vista con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Usted debe ser Gage Laramie», dijo, gesticulando hacia la silla opuesta. «He oído mucho sobre usted». «Señor Crane». Gage no se sentó. «Escuché que está buscando a alguien». «Ah, sí. Una enfermera de Chicago. Eleanor Whitmore, una mujer muy problemática». Los ojos de Silas brillaron. «Entiendo que podría estar en su propiedad». Gage lo estudió durante un largo momento, notando las manos suaves que nunca habían conocido trabajo real, los ojos fríos que habían ordenado la destrucción de vidas inocentes sin parpadear. «Si lo estuviera», dijo finalmente, «¿qué asunto sería eso suyo?» La sonrisa de Silas se congeló. «Señor Laramie, esa mujer es una criminal fugitiva, una ladrona y una mentirosa que ha causado un daño considerable a familias respetables en Chicago». «¿Respetables?» Gage dejó que una sonrisa peligrosa curvara sus labios. «Como su primo Marcus, que golpea mujeres hasta matarlas». El cambio en Silas fue instantáneo. La máscara de civilidad desapareció, revelando algo frío y letal debajo. «Tenga cuidado, Laramie. Su dinero y su reputación no significan nada fuera de este agujero perdido». «Tal vez no». Gage se inclinó hacia adelante, bajando la voz hasta un susurro que de alguna manera era más amenazante que cualquier grito. «Pero estamos en mi territorio ahora. Y en mi territorio, los hombres que amenazan a las mujeres bajo mi protección no duran mucho». Se dio la vuelta para irse, pero la voz de Silas lo detuvo. «Esto no ha terminado, Laramie. Tengo la ley de mi lado». Gage se volvió lentamente. «Entonces, será mejor que se asegure de que sea suficiente». Las palabras siguieron a Gage todo el camino de regreso al rancho, pero no como una amenaza, como una promesa de guerra. El aire nocturno era cortante, lleno del aroma a nieve fresca y problemas por venir. Cuando llegó a casa, encontró todas las lámparas encendidas y a ella paseando por la sala con la inquietud de un animal enjaulado. «¿Lo viste?», preguntó tan pronto como él cruzó la puerta. «Lo vi». «¿Y?». Gage se quitó el abrigo lentamente, estudiando el rostro ansioso de ella. En las últimas 2 semanas había llegado a conocer cada una de sus expresiones. La concentración feroz cuando trabajaba con los animales enfermos, la sonrisa tímida que aparecía cuando Tommy le contaba historias, la manera en que sus ojos se suavizaban cuando creía que nadie la estaba mirando. Pero esta expresión, miedo mezclado con determinación desesperada, era nueva. «Le dejé claro que no eres bienvenida a visitantes en mi propiedad. Eso no lo detendrá». Ella se abrazó a sí misma. Silas no se da por vencido. Nunca. Tommy emergió de las sombras del pasillo, habiendo escuchado desde la cocina. «Hay algo más, señor Gage».
Mientras usted estaba en el pueblo, vi humo cerca del granero sur. Cuando fui a investigar, encontré esto. Extendió la mano, mostrando los restos carbonizados de una rama con trapos anudados en el extremo, una antorcha improvisada. Alguien había encendido un pequeño fuego contra la pared del granero, continuó Tommy. Lo apagué antes de que se extendiera, pero las marcas están ahí. Alguien nos está probando. Gage sintió que algo frío y letal se asentaba en su estómago. Una cosa era amenazar a ella con documentos legales y mentiras. Otra muy diferente era amenazar su hogar, su propiedad, las cosas que había construido con sus propias manos. ¿Viste a alguien? Rastros de caballos dirigiéndose hacia el pueblo. 2 hombres, tal vez 3. Ella se desplomó en una silla, enterrando su rostro en sus manos. Esto es exactamente lo que temía. Silas no solo me quiere a mí, quiere destruir todo lo que toque. Levantó la vista, y había lágrimas sin derramar brillando en sus ojos. Por favor, déjeme ir. No puedo ser responsable de que alguien más resulte herido. No. La palabra salió con tanta fuerza que tanto ella como Tommy se sobresaltaron. No vas a ir a ninguna parte, continuó Gage, acercándose hasta arrodillarse frente a la silla de ella. Y no eres responsable de las acciones de un hombre corrupto. Pero su rancho, mi rancho puede reconstruirse. Tu vida no puede. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de un significado que ninguno estaba listo para admitir completamente. Tommy se aclaró discretamente la garganta. Voy a doblar la guardia en los establos, murmuró, dirigiéndose hacia la puerta. Y tal vez debería enviar palabra a algunos de los otros rancheros. Este tipo de problema tiende a extenderse. Cuando se quedaron solos, Gage tomó las manos de Ella entre las suyas. Estaban frías, a pesar del fuego que crepitaba en la chimenea. Cuéntame sobre él, dijo suavemente. Todo. No podemos luchar contra un enemigo que no entendemos. Ella lo miró durante un largo momento, como si estuviera evaluando si él podía manejar la verdad completa. Silas Crane no es solo rico, comenzó finalmente. Es el tipo de hombre que considera a las personas como posesiones. Su familia controla media docena de negocios en Chicago, bancos, periódicos, incluso algunos jueces. Cuando decidió que yo era un problema, te destruyó sistemáticamente. Más que eso, su voz se volvió apenas un susurro. Encontró a cada paciente que había tratado, a cada familia que había ayudado, y les contó mentiras sobre mí, que había estado robando medicinas para venderlas, que había estado borracha durante cirugías, que había matado pacientes por negligencia. Al final, las personas que una vez me habían bendecido por salvar a sus seres queridos cruzaban la calle para evitarme. Gage sintió una rabia pura y blanca quemando en su pecho. Era el tipo de rabia que no había sentido desde la guerra, cuando había visto a buenos hombres morir por las ambiciones de otros. ¿Y tu familia? Murieron cuando yo tenía 16 años. Cólera. Una sonrisa amarga curvó sus labios. Tal vez fue una bendición. Al menos no vivieron para ver lo que me convertí. ¿Lo que te convertiste? Gage apretó sus manos. Te convertiste en una mujer que prefirió perder todo antes que mentir. No hay vergüenza en eso. Algo cambió en el rostro de ella. Un suavizamiento, como si una armadura que había estado llevando durante meses finalmente se aliviara. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué arriesgas todo esto por mí? Era la pregunta que Gage había estado evitando, incluso en sus propios pensamientos. ¿Por qué? ¿Por qué esta mujer, cuando había pasado 20 años construyendo muros para mantener a todos fuera? Porque, dijo lentamente, las palabras sintiendo extrañas pero correctas. Por primera vez en 20 años, cuando te miro, no veo todo lo que he perdido. Veo todo lo que podría ganar. Los ojos de ella se ensancharon, y por un momento, Gage pensó que podría huir. En lugar de eso, se inclinó hacia adelante hasta que sus frentes se tocaron. Gage. Su nombre sonaba diferente en sus labios. Menos formal, más íntimo. Ella. Podrían haberse besado entonces. El momento estaba ahí, suspendido entre ellos como algo frágil y precioso, pero el sonido de caballos acercándose los separó, y Tommy irrumpió por la puerta sin golpear, algo que nunca habría hecho, a menos que fuera una emergencia. «Señor Gage», jadeó, «May Calloway está aquí. Dice que es urgente». May entró detrás de él,
con el cabello descompuesto y los ojos brillando de ira. «Gage Laramie», comenzó sin preámbulos. «Ese gusano de traje elegante ha estado toda la tarde en el salón de Murphy, comprando bebidas y esparciendo mentiras sobre esta niña». «¿Qué tipo de mentiras?», preguntó ella con voz tensa. «Que eres una ladrona, que mataste pacientes en Chicago, que sedujiste a hombres ricos para robarles». Mae escupió las palabras como si fueran veneno. La mitad del pueblo está comenzando a creerle, especialmente después de que Agatha Thorne añadiera sus propios embellecimientos maliciosos. Gage sintió sus manos cerrarse en puños otra vez. ¿Y la otra mitad? La otra mitad recuerda que esa niña salvó al hijo de Martha Henley cuando tuvo esa fiebre terrible la semana pasada, y que no aceptó ni un centavo por ello. Mae sonrió ferozmente. Pero Crane tiene algo más planeado. Esta tarde envió un telegrama al sheriff del condado. ¿Qué decía? Que hay una criminal fugitiva escondida en el rancho Laramie, con una orden de arresto falsa de Chicago. El silencio que siguió fue denso y cargado. Ella se puso de pie lentamente, su rostro pálido pero resuelto. «Entonces esto terminará mañana», dijo con una calma terrible. «De una manera u otra». «No», dijo Gage, levantándose también. «Esto terminará cuando yo lo diga. Y cuando termine, Silas Crane deseará nunca haber oído hablar de Hartwell Junction». May los miró a ambos con una expresión de satisfacción feroz. «Bien, porque he estado preparando algo especial para mañana». Sonrió, y había algo en esa sonrisa que era pura venganza femenina. «Resulta que tengo algunas cartas guardadas que el señor Crane no sabe que existen». «¿Qué tipo de cartas?», preguntó ella. «Testimonios, firmados por otras 2 enfermeras que estuvieron presentes la noche que esa pobre mujer murió en Chicago. Tommy me ayudó a contactarlas por telegrama». Los ojos de Mae brillaron. «Parece que no eres la única que Silas Crane ha estado tratando de silenciar». Por primera vez desde que Silas había llegado al pueblo, ella sonrió, una sonrisa real, llena de esperanza y algo que podría haber sido venganza justa. «Entonces mañana será día de juicio en Hartwell Junction», murmuró Gage. «Mañana», acordó Mae, «veremos de qué está realmente hecho este pueblo». Afuera, la nieve había comenzado a caer otra vez, pero dentro de la casa de Gage Laramie, algo estaba ardiendo. Algo que ni todo el hielo del invierno de Wyoming podría extinguir. Esa noche, ninguno de ellos durmió mucho. Ella pasó las horas antes del amanecer escribiendo en un diario que Gage no sabía que poseía, documentando cada detalle que podía recordar de aquella noche fatídica en Chicago. Gage revisó sus armas y envió a Tommy con mensajes discretos a los rancheros vecinos. May regresó a su casa para preparar los documentos que habían llegado por telegrama. Cuando el sol se alzó sobre Hartwell Junction, parecía iluminar un pueblo diferente. La noticia del juicio improvisado se había extendido como fuego en hierba seca. El salón de Murphy había sido transformado en una sala de audiencias improvisada, con mesas dispuestas para crear una separación entre los jueces, los ciudadanos más respetados del pueblo, y el espacio donde se presentarían los testimonios. Para las 10 de la mañana, casi todos los residentes de Hartwell Junction se habían congregado en el salón. Silas Crane estaba sentado en una mesa del frente, impecablemente vestido y rodeado de papeles legales. Su sonrisa confiada irradiaba la arrogancia de un hombre acostumbrado a ganar antes de que comenzara la pelea. Cuando Gage entró con ella a su lado, el murmullo de conversaciones se detuvo abruptamente. Ella había elegido su vestido más sencillo pero digno, azul marino con un cuello alto que le daba un aire de respetabilidad profesional. Su cabello estaba peinado hacia atrás en un moño severo, y caminaba con la espalda recta y la barbilla en alto. Pero Gage pudo ver el ligero temblor en sus manos cuando se sentaron en la mesa opuesta a Silas. El juez Whitman, un hombre mayor que había administrado justicia en el territorio durante 20 años, golpeó su martillo improvisado, una piedra grande sobre un bloque de madera. «Esta no es una corte oficial», anunció, «pero es una audiencia para determinar la verdad sobre acusaciones graves. Señor Crane, usted presentó las acusaciones. Puede comenzar». Silas se levantó con la fluidez de un hombre acostumbrado a ser el centro de atención. Cuando habló, su voz llenó la habitación con la autoridad de la riqueza y la educación. «Ciudadanos de Hartwell Junction, he venido desde Chicago siguiendo el rastro de una criminal peligrosa.
Eleanor Whitmore fue despedida del Hospital General de Chicago por robo, negligencia médica y falsificación de documentos. Hizo una pausa dramática. En los últimos 6 meses ha dejado un rastro de vidas arruinadas y familias destrozadas. Tengo aquí documentos oficiales que comprueban sus crímenes. Extendió varios papeles con sellos oficiales impresionantes. La multitud murmuró, y Gage vio como algunos rostros se volvían dubitativos al mirar hacia ella. Además, continuó Silas, tengo testimonio de que esta mujer ha estado trabajando como... Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado delicadas para pronunciar, como una mujer de virtud cuestionable, seduciendo a hombres ricos para robarles sus posesiones. Agatha Thorne asintió vigorosamente desde su asiento, claramente disfrutando del drama. Pero Gage notó que varios de los hombres en la audiencia parecían incómodos, particularmente aquellos cuyas esposas habían sido tratadas por ella durante su estancia en el rancho. Cuando Silas terminó, se sentó con la satisfacción de un cazador que acababa de tender la trampa perfecta. El juez Whitman se volvió hacia ella. «Señorita Whitmore, ¿cómo responde a estas acusaciones?» Ella se levantó lentamente. Al principio, su voz fue apenas audible, pero gradualmente se fortaleció hasta llenar la habitación con una claridad que cortaba a través de las mentiras como una hoja afilada. «Todo lo que el señor Crane ha dicho es mentira», comenzó. «Pero entiendo por qué las dice, y entiendo por qué algunas personas podrían creerlas. Las mentiras bien construidas siempre suenan más convincentes que la verdad inconveniente». Caminó hacia el centro de la habitación, enfrentando directamente a la multitud. El 15 de septiembre de 1889, una joven llamada Catherine Mills fue llevada al hospital donde yo trabajaba. Había sido golpeada brutalmente por Marcus Crane, primo del hombre que está sentado aquí hoy. Catherine murió esa noche de hemorragia interna. Su voz nunca vaciló. Al día siguiente, se me ordenó firmar un certificado de defunción falso que listaba neumonía como la causa de muerte. Cuando me negué, Silas Crane se aseguró de que perdiera mi trabajo, mi reputación y cualquier posibilidad de encontrar trabajo en Chicago. Silas se levantó abruptamente. «Mentiras. Mi primo Marcus estaba fuera de la ciudad ese día». «¿Lo estaba?» Ella sonrió, y había algo peligroso en esa sonrisa. «Porque tengo testigos que lo vieron en el hospital esa noche». Mike Calloway se levantó desde el fondo de la habitación, cargando una carpeta gruesa. «Juez Whitman, si me permite...» Mike se acercó al frente y colocó varios documentos sobre la mesa. «Estos son testimonios jurados de la enfermera principal Margaret O'Brien y la doctora Elizabeth Hartley, ambas presentes la noche que Catherine Mills murió. Confirman cada palabra que esta niña acaba de decir». El murmullo en la habitación se intensificó. Gage vio cómo la confianza en el rostro de Silas comenzaba a agrietarse. «Además», continuó Mae, «tengo aquí una copia del registro de hospedaje del Hotel Palmer en Chicago, que muestra que Marcus Crane estaba definitivamente en la ciudad esa noche, registrado bajo un nombre falso». Silas se puso de pie tan abruptamente que su silla se volcó. «Esos documentos son falsificaciones. Esta mujer es una mentirosa y una criminal». Fue entonces cuando Gage se levantó. Su presencia llenó la habitación como una tormenta acercándose, y cuando habló, su voz tenía la autoridad de un hombre que había construido un imperio con sus propias manos. «Señor Crane», dijo con una calma letal, «en las 2 semanas que Eleanor Whitmore ha estado en mi rancho, ha salvado a 3 animales que habrían muerto sin su cuidado. Ha tratado a la esposa de Tom Henderson por una fiebre peligrosa sin aceptar pago, y ha curado la tos de la hija de Martha Henley cuando el doctor del pueblo no estaba disponible». Caminó hacia el centro de la habitación, enfrentando directamente a Silas. «Esta mujer perdió todo por negarse a mentir. Usted, señor Crane, ha construido su vida sobre mentiras». Su voz se elevó. «Y ahora viene a mi territorio, quema mi propiedad, amenaza a la mujer bajo mi protección, y espera que creamos sus calumnias sobre documentos comprados. Sus sentimientos por esta mujer obviamente nublan su juicio», respondió Silas, pero había pánico en sus ojos. «Mis sentimientos», dijo Gage con una sonrisa peligrosa, «son exactamente claros. Amo a Eleanor Whitmore. La amo por su coraje, por su integridad y por su negativa a comprometer sus principios
incluso cuando le costó todo. Un silencio atónito cayó sobre la habitación. Ella lo miró con los ojos ensanchados, su rostro irradiando shock y algo que parecía peligrosamente como felicidad. Y como tal, continuó Gage, cualquier hombre que la amenace, me amenaza a mí. Tommy se levantó desde su lugar cerca de la puerta, sonriendo con feroz satisfacción. También tengo algo que añadir, anunció. Ayer por la noche atrapé a 3 de los hombres del señor Crane tratando de incendiar nuestro granero principal. Están actualmente atados en nuestro cuarto de herramientas, esperando a ser entregados al sheriff real. La multitud comenzó a murmurar más fuerte, y el juez Whitman golpeó para pedir orden. Pero fue Agatha Thorne quien sorprendió a todos. La matrona social se levantó lentamente, su rostro pálido pero resuelto. «Tengo algo que decir», anunció, y su voz tembló solo ligeramente. Todos los ojos se volvieron hacia ella, incluyendo los de Silas, que parecía completamente confundido. «He sido una tonta», continuó Agatha. «Una tonta orgullosa que juzgó a una mujer buena basándose en chismes y apariencias». Miró directamente a ella. «Señorita Whitmore, cuando mi nieta tuvo esa fiebre terrible la semana pasada y el doctor Hamilton no estaba disponible, usted vino sin ser llamada y se quedó toda la noche cuidándola. Mi nieta está viva hoy porque usted se negó a aceptar que era demasiado tarde para hacer algo». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Agatha. «Un criminal no hace eso. Una mujer sin honor no hace eso». Se volvió hacia Silas. «Pero un hombre que amenaza a mujeres inocentes y quema graneros en la oscuridad, ese hombre no es bienvenido en nuestro pueblo». La transformación en la habitación fue inmediata. Los rostros que habían estado llenos de duda ahora mostraban vergüenza y determinación. Uno por uno, los ciudadanos de Hartwell Junction comenzaron a ponerse de pie, creando una pared silenciosa entre Silas y Ella. El juez Whitman golpeó su martillo una vez más. «Señor Crane, estas acusaciones contra la señorita Whitmore han sido completamente refutadas. Además, hay evidencia sustancial de que usted ha cometido varios crímenes mientras estaba en nuestro territorio. Le sugiero que abandone Hartwell Junction inmediatamente». Silas miró alrededor de la habitación, viendo solo rostros hostiles. Su máscara de civilidad finalmente se desplomó completamente. «Esto no ha terminado», gruñó. «Tengo influencia que se extiende mucho más allá de este agujero perdido». «Tal vez», dijo Gage tranquilamente, «pero no aquí, y no hoy». Mientras Silas reunía sus documentos inútiles y se dirigía hacia la puerta, ella se volvió hacia Gage con lágrimas de gratitud y algo más profundo brillando en sus ojos. «¿Lo dijiste en serio?», susurró. ¿Sobre amarme?» Gage tomó sus manos, inconsciente de que toda la habitación los estaba observando. «Cada palabra», respondió. «Si me aceptas». La respuesta de ella fue un beso que selló no solo su destino, sino que marcó el comienzo de una nueva era para Hartwell Junction, una era donde la verdad y el amor triunfaron sobre el poder y la corrupción. El aplauso que siguió resonó a través del salón como trueno en las montañas, un sonido que hablaría del cambio que había llegado al corazón mismo del pueblo. 3 meses después, cuando la primavera finalmente derrotó al invierno más brutal que Hartwell Junction había conocido, el pueblo había florecido de maneras que nadie podría haber predicho. Gage se encontró esa mañana de abril en el mismo granero donde ella había demostrado por primera vez sus habilidades médicas, salvando al potro enfermo. Pero ahora, el edificio había sido transformado. Las vigas habían sido reforzadas, se habían añadido ventanas para dejar entrar más luz, y el espacio había sido dividido para crear algo completamente nuevo, la primera clínica médica permanente de Hartwell Junction. «¿Estás segura de que esto es lo que quieres?», preguntó, observando cómo él organizaba suministros médicos en estantes que él había construido con sus propias manos. Ella se volvió hacia él, y la sonrisa que le dio fue tan brillante como el sol de primavera que se filtraba por las ventanas nuevas. «Gage Laramie, he querido esto desde que tenía 12 años y vi a un doctor del pueblo salvar la vida de mi hermano menor». Se acercó a él, sus manos encontrando las suyas con la familiaridad del amor verdadero. «Pero ahora lo quiero aquí, en nuestro hogar, con nuestra familia. Nuestra familia». Las palabras aún lo sorprendían con su poder para llenar los espacios vacíos en su corazón que había estado ignorando durante décadas.
Mae dice que ya tienes 3 pacientes programados para esta tarde, comentó él, disfrutando de la manera en que los ojos de ella se iluminaban cuando hablaba de su trabajo. Martha Henley quiere que examine su nuevo bebé. Tom Henderson tiene problemas con su espalda después de mover ganado. Y... se sonrojó ligeramente. Agatha Thorne quiere hablar conmigo sobre establecer clases de primeros auxilios para las mujeres del pueblo. Gage se rió, un sonido que había vuelto natural después de meses de práctica. ¿Agatha Thorne? ¿La misma mujer que hace 6 meses pensaba que eras una criminal fugitiva? La misma. Ella sonrió traviesamente. Aparentemente, salvar la vida de su nieta ganó su lealtad para toda la vida. Ayer me trajo un pastel de manzana y una disculpa formal por escrito. ¿Una disculpa por escrito? ¿De Agatha Thorne? Firmada y sellada. Mae dice que es la primera vez en 20 años que Agatha admite haberse equivocado sobre algo. La puerta del granero se abrió, y Tommy entró con la energía sin límites que caracterizaba todo lo que hacía. A los 20 años, había crecido hasta su altura completa y había desarrollado la confianza tranquila de un hombre que sabía su lugar en el mundo. «Señor Gage, señora Ella», los saludó con una sonrisa. «El padre Morrison está aquí para la ceremonia final». Gage sintió un familiar tirón de nervios en su estómago. En una hora, se casaría con Eleanor Whitmore en una ceremonia pequeña e íntima en el jardín detrás de la casa principal. No había sido una decisión difícil. Tanto él como ella habían sabido desde aquella noche de tormenta que sus destinos estaban entrelazados. Pero la realidad de finalmente pronunciar los votos, de hacer oficiales los sentimientos que habían estado creciendo durante meses, aún lo llenaba de una mezcla embriagadora de alegría y terror. ¿Nervioso?, preguntó ella, leyendo su expresión con la intuición que había desarrollado para sus estados de ánimo. «Aterrorizado», admitió él, y la honestidad se sintió liberadora. «Bien». Ella se puso de puntillas para besar su mejilla. «Eso significa que es importante». Tommy se aclaró la garganta diplomáticamente. «Señor Gage, también hay un telegrama, del nuevo sheriff del condado». Gage tomó el papel doblado con una mezcla de curiosidad y preocupación. En los 3 meses desde que Silas Crane había sido expulsado de Hartwell Junction, habían llegado informes ocasionales de sus intentos de causar problemas legales desde Chicago. Pero todos habían sido frustrados por la evidencia abrumadora que May había reunido y el testimonio de los ciudadanos respetables de la ciudad. Leyó el telegrama una vez, luego otra vez, antes de levantar la vista con una sonrisa lenta. «¿Qué dice?», preguntó ella. «Silas Crane ha sido arrestado en Chicago por soborno, conspiración y falsificación de documentos. Al parecer, cuando los investigadores comenzaron a cavar en sus actividades aquí, descubrieron un patrón de corrupción que se remontaba a años». Gage dobló el telegrama. «No volverá a molestar a nadie nunca más». Ella cerró los ojos durante un momento, y Gage pudo ver cómo la tensión que había estado cargando durante meses finalmente la abandonaba. «Se acabó», susurró. «Realmente se acabó. Se acabó», confirmó él, tomándola en sus brazos. «Y ahora comienza todo lo demás». Una hora después, Gage Laramie se encontró de pie en su jardín trasero, usando el mejor traje que había poseído, observando cómo la mujer que amaba caminaba hacia él entre las primeras flores de primavera. May Calloway había insistido en decorar el espacio con cintas blancas y flores silvestres, y el resultado era simple pero hermoso, exactamente como ella había querido. Los únicos testigos eran Tommy, Mae, el padre Morrison, y Agatha Thorne, quien había aparecido esa mañana con una caja de pañuelos y una determinación férrea de no perderse el evento social más importante del año. Era un grupo pequeño, pero Gage no podría haber imaginado una audiencia más perfecta. Cuando Ella llegó a su lado, radiante en un vestido de satén marfil que May había ayudado a conseguir del almacén general, Gage sintió que el mundo entero se reducía a los ojos de ella, brillantes de felicidad y promesa. El padre Morrison, un hombre amable que había llegado a Hartwell Junction solo el mes anterior, sonrió mientras abría su libro de ceremonias. «Queridos amigos, nos reunimos hoy para celebrar la unión de 2 almas que han encontrado en el amor la redención de sus heridas pasadas». Las palabras lavaron sobre Gage como una bendición, pero su atención estaba completamente enfocada en ella.
en cómo la luz del sol hacía que su cabello brillara como cobre bruñido, en la manera en que sus manos temblaban ligeramente cuando él tomó las suyas, en la sonrisa que parecía iluminar todo su ser desde adentro. Cuando llegó el momento de los votos, Gage había olvidado las palabras cuidadosamente preparadas que había memorizado. En lugar de eso, habló desde el corazón. «Eleanor», comenzó, su voz más ronca de lo habitual, «me enseñaste que la verdadera fuerza no viene de construir muros, sino de tener el coraje de derribarlos. Me enseñaste que el amor no es algo que se puede perder o robar, sino algo que crece más fuerte cuando se comparte». Hizo una pausa, luchando con emociones que aún se sentían nuevas y poderosas. «Prometo amarte, protegerte y estar a tu lado mientras enfrentamos todo lo que el futuro pueda traer». Cuando ella habló, su voz clara y fuerte llegó a cada rincón del jardín. «Gage, llegaste a mi vida en mi momento más oscuro y me mostraste que hasta en el invierno más frío, la primavera siempre llega para aquellos que son lo suficientemente valientes para esperarla». Las lágrimas brillaban en sus ojos, pero su sonrisa nunca vaciló. «Prometo amarte con toda la fuerza que hay en mí, construir un hogar contigo lleno de risa y curación, y nunca, jamás, dejarte enfrentar las tormentas de la vida solo». Cuando se besaron, sellando votos que ambos sabían que mantendrían hasta el último aliento, el aplauso de sus amigos se mezcló con el sonido del viento primaveral en los álamos y el distante mugido del ganado en los pastos. Esa noche, mientras Hartwell Junction se asentaba en el sueño pacífico, Gage y Ella se sentaron en el porche de su hogar, observando las estrellas aparecer una por una en el cielo de Wyoming. «¿En qué piensas?», preguntó Ella, acurrucada contra su lado con la comodidad de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. «En esa placa que Tommy quiere poner en la estación de tren», respondió Gage, «en memoria de un nuevo comienzo. Y creo que debería decir algo diferente». «¿Qué?», Gage sonrió, besando la coronilla de su cabeza. «Aquí comenzó una leyenda». Y tenía razón. En los años que siguieron, la historia de la enfermera que se negó a mentir y el vaquero que aprendió a amar nuevamente se contaría y recontaría en Hartwell Junction. Se convertiría en el tipo de historia que los abuelos contarían a sus nietos, que los predicadores usarían como ejemplos de redención, que los jóvenes enamorados citarían como prueba de que el amor verdadero podía conquistar cualquier cosa. Pero para Gage y Ella, viviendo su leyenda día a día, era simplemente la historia de dos personas que habían encontrado en el otro exactamente lo que no sabían que estaban buscando: la posibilidad de ser completamente, perfectamente ellos mismos, y ser amados por ello. Mientras las estrellas brillaban sobre Wyoming y la primavera continuaba su victoria sobre el invierno, el futuro se extendía ante ellos como una promesa dorada, lleno de posibilidades que solo podían enfrentar juntos. A continuación, tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.